Fuerzas hidrostáticas sobre superficies curvas sumergidas. Calcule la fuerza P necesaria para mantener el objeto cilíndrico de 10 metros de largo en la posición que se muestra en la figura. Tenemos un objeto cilíndrico, de un lado tiene agua, del otro lado tenemos aceite. Los datos del problema: longitud 10 metros, el radio del cilindro 2 metros, la gravedad específica del aceite 0.86, la densidad del agua vamos a utilizarla como 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Para este problema se tendrá en cuenta únicamente las fuerzas horizontales, puesto que se supone que el peso del objeto cilíndrico que no lo entrega el problema es suficiente para contrarrestar la fuerza vertical que ejerce tanto el agua como el aceite. Si nosotros analizamos aquí, en esta sección, este fluido tiene un peso. En la parte de abajo también este fluido tiene un peso, y aquí en el fondo hay una presión que ejerce el agua. Eso es una fuerza vertical hidrostática ejercida por el agua. Lo mismo podríamos hacer del otro lado, del lado del aceite, donde esta parte de aceite en esta sección tiene un peso, y aquí también hay una fuerza hidrostática hacia arriba en el aceite. Además, si consideramos la normal que ejerce la superficie sobre el cilindro en el punto de contacto. En este caso, repito, nos solicitan una fuerza horizontal P, de tal manera que nos interesan las fuerzas horizontales que actúan sobre ese cilindro. Por un lado tenemos la fuerza horizontal que ejerce el agua sobre el objeto cilíndrico. Si nosotros hacemos un corte aquí, o hacemos este volumen de control, este área que está aquí multiplicada por la longitud, nos daría entonces este volumen de control que hay aquí. Vamos a analizar en esta parte como si fuese una placa vertical, de tal manera que la fuerza horizontal que ejerce el agua es la presión en el centroide por el área. Pero bueno, la presión en el centroide es igual a la densidad por la gravedad por la altura en el centroide. Si la multiplicamos por el área, obtenemos entonces la fuerza horizontal que ejerce el agua sobre ese objeto cilíndrico. La altura en el centroide son 2 metros, y el área, observemos que en esta placa que está aquí vertical, la altura sería el diámetro del cilindro, quiere decir que es 4 metros, por la longitud, que es el largo del mismo cilindro, sería 10 metros, de donde obtenemos que el área serían 40 metros cuadrados. De esa manera, si reemplazamos los datos en la expresión anterior, densidad del agua, la gravedad, la altura en el centroide y el área, podemos observar que metro con metro cuadrado da metro cúbico, lo cancelamos con este metro cúbico y nos queda la fuerza en kilogramos metro sobre segundo cuadrado, que corresponde a newton. Haciendo el producto, obtenemos que esa fuerza horizontal es igual a 784.800 newton. Vamos a hallar la fuerza horizontal que ejerce ahora el aceite sobre el objeto cilíndrico. De igual manera es la presión en el centroide por el área. En este caso estamos hablando de esta cara, esta parte del fluido, y esta como una placa vertical. De tal manera entonces que esa fuerza horizontal que ejerce el aceite es la presión en el centroide, que corresponde a la densidad por la gravedad por la altura en el centroide. Si la multiplicamos por el área, encontramos entonces la fuerza horizontal en el centroide. En este caso,
La altura en el centroide estaría lógicamente en la mitad de la placa, que corresponde a 1 metro, y el área sería entonces 2 metros, que es la altura, por la longitud, que es 10 metros. Eso nos daría un área de 20 metros cuadrados. Reemplazando los datos en la fuerza horizontal que ejerce el aceite, 0.86, que es la gravedad específica, por 1000, que es la densidad del agua, nos daría entonces la densidad del aceite. Eso multiplicado por la gravedad, por H sub C, por el área, obtenemos entonces que la fuerza horizontal del aceite es 168.732 newton. Hagamos ahora el diagrama de cuerpo libre del objeto cilíndrico. Tenemos el objeto cilíndrico, lógicamente tiene un peso, una normal, que es la fuerza que ejerce el fondo o la superficie, el suelo, digamos en este caso, sobre el objeto cilíndrico. Tenemos que el agua ejerce una fuerza horizontal y una fuerza vertical, lo mismo que el aceite. Pero nos solicitan entonces la fuerza P horizontal que se debe ejercer para mantenerla en las condiciones en las cuales se encuentra. Ya dijimos que las fuerzas verticales del agua, la normal, y la fuerza vertical que ejerce el aceite, se contrarrestan y dan el equilibrio con el peso del mismo. De tal manera que si nosotros hacemos sumatoria de fuerzas horizontales, podemos obtener la fuerza P que estamos buscando. Entonces la fuerza P va a ser igual a la fuerza horizontal del agua menos la fuerza horizontal del aceite. Si reemplazamos los datos, esa fuerza P será igual a 616.068 newton.